Durante toda mi existencia, fui un guía espiritual devoto, un pilar en mi comunidad musulmana. Desde joven, memoricé el Corán completamente, estudié profundamente los hadices y orienté a incontables fieles. Mi convicción era inquebrantable. Alá era el único Dios verdadero y Muhammad, su profeta final. Consideraba las enseñanzas cristianas como distorsiones, especialmente la divinidad de Jesús, que para mí era apenas un honorado profeta, nada más. En las mezquitas donde predicaba, desmantelaba con facilidad argumentos cristianos sobre la crucifixión, resurrección y naturaleza divina de Cristo. Estaba convencido de que protegía a mi comunidad de falsedades. Mi rutina diaria consistía en oraciones, estudios y asesoramiento a los fieles, una vida estructurada en la certeza absoluta de mi fe. Todo cambió en un día aparentemente normal. Después de conducir las oraciones habituales y aconsejar a varios miembros de la comunidad, comencé a sentir un malestar creciente al anochecer. Inicialmente intenté ignorarlo, pero la sensación se intensificó. Mi cabeza latía, mi respiración se debilitaba, una ola de agotamiento me dominaba. Antes de que pudiera pedir socorro, perdí la conciencia. Cuando desperté, me encontraba en un estado incomprensible. Podía observar mi cuerpo inerte en la cama hospitalaria. Veía a médicos trabajando frenéticamente para reanimarme, aplicando choques con desfibriladores, sus voces distantes como ecos. Repentinamente, fui arrastrado lejos de aquella escena. Me vi envuelto por una oscuridad absoluta, más densa que la noche más profunda. El vacío era aterrador, completamente diferente del juicio que esperaba después de la muerte, según mis enseñanzas. De la oscuridad surgieron figuras indistintas, moviéndose amenazadoramente. No podía ver sus rostros, pero sentía su malevolencia. Se extendían en mi dirección, y aun sin un cuerpo físico, sentía su toque helado. Cuando parecía perdido, una luz irrumpió a través de la oscuridad pura, intensa, cortando el vacío como una espada luminosa. Las criaturas retrocedieron, aterrorizadas, y me vi siendo elevado hacia aquella fuente de luz. Gradualmente, una figura tomó forma, radiante con un brillo incomparable. Su presencia era imponente y autoritaria, pero simultáneamente gentil. Cada fibra de mi ser reconocía quién estaba ante mí, aunque mi mente se negaba a aceptarlo. Entonces, la voz habló clara e inconfundible: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Aquellas palabras me impactaron profundamente. Las conocía de los debates con cristianos. Había argumentado contra ellas innumerables veces, pero en aquel momento, en aquella presencia, no podía negarlas. Aún así, resistí. «No, tú eres solo un profeta, Isa, hijo de Mariam». Nada más allá de eso. La figura permaneció impasible. Extendió sus manos, y en ellas vi heridas profundas, marcas de sufrimiento inmensurable. Imágenes inundaron mi conciencia: una colina fuera de Jerusalén, una cruz erguida, una multitud enfurecida, soldados romanos clavando clavos en la carne. Presencié la agonía, la sangre, el último suspiro entregado en sacrificio. Enseguida, otra visión: una piedra siendo removida, un sepulcro vacío, luz resplandeciendo en victoria. Mi corazón palpitaba de pavor e incredulidad. No conseguía comprender aquello que presenciaba. «Esto no puede ser verdad», exclamé, pero mis palabras sonaban vacías. La figura se aproximó: «Yo morí por ti». Esas palabras quebraron algo dentro de mí. Había construido toda mi vida en la creencia de que Jesús nunca murió en la cruz, que jamás fue más que un profeta. Ahora, ante aquello que siempre rechacé, conocía la verdad. Lágrimas ardían en mis ojos. Yo no entiendo», balbuceé.
Fue entonces que percibí, más allá de la luz, una puerta abierta, conduciendo a algo incomprensible, colores indescriptibles, sonidos de belleza inimaginable. Sentí paz verdadera envolviéndome, aquello que siempre busqué. Deseaba permanecer allí eternamente, pero la figura negó con la cabeza. No puedes quedarte, tu tiempo aún no ha llegado. El pánico se apoderó de mí. No, por favor, no me envíes de vuelta. La voz respondió, firme, hay más para que hagas. Debes contarles a ellos. Temblé, ellos no me creerán. La voz se mantuvo inquebrantable, debes contarles a ellos. Una fuerza me jaló en la dirección opuesta, la luz se desvaneció, la paz se disipó, el mundo de colores y belleza se deshizo. En un solo suspiro, retorné. Mis ojos se abrieron bruscamente, una respiración profunda llenó mis pulmones. Oía las voces frenéticas de los médicos a mi alrededor, sentía manos presionando mi pecho. Una enfermera gritó de espanto. Yo había vuelto, pero nada sería como antes. Mi cuerpo convulsionaba luchando para regresar a la vida. Los aparatos pitaban locamente. Alguien llamó mi nombre. El monitor, que momentos antes indicaba mi muerte, ahora mostraba mi corazón latiendo nuevamente. Mi familia entró apresuradamente, sus rostros mezclando alivio y admiración. Mi esposa sujetó mi mano, susurrando plegarias de gratitud a Alá. Mi hijo lloraba a mi lado. Mis hermanos se abrazaban, agradeciendo por el milagro que había salvado mi vida. Permanecí en silencio, manos temblorosas, mente acelerada. Esperaban que hablara, que confirmara sus oraciones con un Alhamdulillah, Alá me trajo de vuelta. Pero las palabras no venían, porque yo sabía lo que había visto. Sabía quién me había encontrado más allá del velo de la muerte. Mis labios temblaban. Quería contarles, gritar la verdad que me había sido revelada. Pero el miedo me dominaba. ¿Cómo podría mirar a los ojos de mi esposa, hijos, hermanos, alumnos y decir que había visto a Jesús, que Él me había hablado, que afirmaba ser el único camino? No encontré fuerzas para pronunciar esas palabras. Permanecí callado. Durante días estuve en el hospital, debilitado, retraído, perdido en pensamientos. Visitantes iban y venían, trayendo alimentos, ofreciendo oraciones, hablando de la misericordia de Alá. Apenas los escuchaba. Mi mente libraba una batalla que jamás imaginé enfrentar. Secretamente recurrí al Corán, esperando encontrar consuelo, algo que refutara lo que había presenciado. Leí los pasajes sobre Isa, Jesús, el profeta, el mensajero de Alá. Leí las negaciones de la crucifixión, las advertencias contra creer en la divinidad de Jesús. Intenté dejar que aquellas palabras me calmaran, me convencieran de que mi experiencia había sido una ilusión. Pero algo había cambiado. Las palabras ya no me traían más consuelo, solo suscitaban más cuestionamientos. ¿Por qué Jesús me había mostrado la crucifixión? ¿Por qué había pronunciado aquellas palabras bíblicas? ¿Por qué su presencia parecía tan real, tan poderosa? La duda se instaló, lenta y pesada, como una sombra persistente. El libro que antes leía con absoluta certeza ahora parecía distante, incompleto. Una noche, cuando nadie observaba, hice algo impensable, pedí una Biblia. Mis manos temblaban al girar sus páginas. Esperaba sentir repulsión, el peso del pecado por simplemente mirarla. Pero algo diferente despertó en mí un reconocimiento, una familiaridad. Las palabras penetraban mi corazón como nunca antes. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Quedé paralizado. Me volví hacia Isaías. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo paz estaba sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Sus heridas, las cicatrices, la visión de la crucifixión.
Página tras página, versículo tras versículo, todo lo que había visto estaba allí. Intenté resistir, pero la verdad era implacable. Ya no estaba leyendo como un escéptico, sino como alguien que ya había visto, que ya había encontrado a aquel de quien estos textos hablaban. El miedo aún me mantenía prisionero. ¿Qué sucedería si expresaba esto públicamente? Si lo contaba a mi familia, alumnos, congregación. Había pasado la vida alertando contra exactamente esto. Había enseñado que creer en Jesús como Hijo de Dios era el mayor pecado, aquel que jamás podría ser perdonado. Había construido mi identidad entera defendiendo el Islam, rechazando el cristianismo. Si hablaba ahora, si confesaba lo que había visto, todo se derrumbaría: mi familia, reputación, mi propia vida. Pero ¿cómo podría permanecer callado? El peso de la verdad se volvió insoportable, quemando dentro de mí, negándose a ser contenido. Un día, ante mi congregación, no aguanté más. Cerré los ojos, respiré profundamente y pronuncié las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Yo lo vi. Vi a Jesús. Él es más que un profeta. El silencio en la mezquita era sofocante. Todos los ojos fijos en mí, todas las respiraciones suspendidas. Esperaban una explicación plausible, pero no había ninguna, solo la cruda y aterradora verdad. Susurros se esparcieron rápidamente, exclamaciones de incredulidad, murmullos, de shock, después ira. Voces se elevaron en protesta. Algunos imploraban que retirara mis palabras, que me arrepintiera de la locura que me dominaba. Otros gritaban acusaciones de blasfemia. Mis amigos más cercanos me miraban como a un extraño, ojos llenos de traición. Vinieron las amenazas. Mis propios alumnos, hombres que un día se sentaron a mis pies, ahora me miraban con odio. Mi familia suplicaba que me retractara, que afirmara haber hablado erróneamente, que jurara ante Alá haber cometido un error. Pero no podía, porque sabía. Había visto. Me convertí en un paria, desterrado de la mezquita, abandonado por la familia, perseguido por aquellos que antes me llamaban hermano. Aun perdiendo todo, sabía que había ganado algo mucho mayor, había encontrado la verdad, e independientemente del costo, no volvería atrás. Todo lo que había conocido se había ido. La vida que había construido, el respeto conquistado, la familia que había estado a mi lado. Todo se derrumbó en el momento en que pronuncié el nombre de Jesús. Ya no era un imán, ya no era bienvenido en la mezquita, ya no era hijo, hermano, profesor. A los ojos de mi pueblo, era peor que un enemigo, un traidor, un apóstata, alguien que había dado la espalda a la verdad. Me decían que estaba equivocado, imploraban que me arrepintiera. Cuando las súplicas no funcionaron, recurrieron a amenazas. Algunos susurraban que mi vida estaba en peligro. Otros advertían que si no retornaba al Islam, sería desheredado, expulsado, completamente desconectado de todo lo que había conocido. Sin embargo, por primera vez me sentía libre. El peso del miedo, la carga de intentar conquistar mi camino hasta Dios, la constante incertidumbre si había hecho lo suficiente para agradar a Alá, todo eso había desaparecido. En su lugar, paz, una paz que no venía de rituales o esfuerzos, sino de saber que Jesús ya había hecho todo por mí, ya había pagado el precio. Quedaba un último paso. Durante semanas busqué a otros como yo, creyentes que recorrieron el mismo camino, que arriesgaron todo por Cristo. Secretamente me reuní con un pequeño grupo de exmusulmanes, hombres y mujeres que también encontraron a Jesús, que también pagaron el precio por seguirlo. Allí, en el silencio de un encuentro oculto, di el paso que jamás imaginé dar. Fui bautizado. Mientras el agua me cubría, algo se rompió dentro de mí, no una pérdida, sino una liberación. El hombre antiguo se había ido.
El imam que había pasado la vida argumentando contra Jesús, negando su sacrificio, rechazando su amor, ese hombre ya no existía. Emergí de las aguas una nueva creación. Mi jornada apenas comenzaba. No podía permanecer en silencio. Inicialmente hablaba en susurros, encontrándome secretamente con aquellos que buscaban, que tenían preguntas, pero temían hacerlas públicamente. Compartí mi historia con algunos, después con más. Pronto, la palabra se esparció. Mi testimonio alcanzó lugares inesperados. En Internet, mi historia comenzó a circular, primero en pequeños círculos, después más allá. Iglesias me invitaron a hablar, compartir lo ocurrido. Conocí pastores, teólogos, personas que habían orado durante años por individuos como yo. Me vi ante congregaciones, hablando no como imam, sino como testigo de la verdad. Los mensajes comenzaron a llegar. Exmusulmanes, buscadores secretos, personas que como yo vivieron convencidas de que el cristianismo era mentira, pero ahora no tenían tanta certeza. Tenían sueños, cuestionamientos, querían saber más. Y yo les decía repetidamente que Jesús es más que un profeta, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el único camino hacia el Padre, que su muerte no es un mito, que su resurrección no es una historia, que Él está vivo, que yo lo vi. Ahora, mirando a aquellos que aún buscan, digo, mis hermanos y hermanas, comprendo sus dudas, también las tuve. Entiendo su miedo, también lo sentí. Comprendo las preguntas que los mantienen despiertos por la noche, aquellas que temen expresar. Pero pregunto si realmente buscan la verdad. ¿Están dispuestos a pedirla? ¿Están dispuestos a decir, Dios, muéstrame lo que es real? Porque prometo, si buscan, encontrarán. Yo estaba donde ustedes están. Pensaba que los cristianos eran ciegos, pero era yo quien no podía ver. Fue necesaria la muerte para finalmente comprender. Oro para que no sea necesario lo mismo para ustedes. Si están buscando, lean la Biblia. Comiencen por el Evangelio de Juan. Pidan a Jesús que se les revele. Y si lo hacen, si verdaderamente desean conocer, Él responderá. No digo esto a la ligera. Lo digo porque vi. Lo digo porque sé. Y lo digo porque los amo lo suficiente para contarles la verdad. Jesús es el camino. Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y Él espera por ustedes. Inclino mi cabeza. Permítanme orar por ustedes. Cierro mis ojos. Señor Jesús, elevo a ti cada persona que oye estas palabras, cada hombre y mujer que está buscando, que tiene miedo, que cuestiona. Tú conoces sus corazones, Señor, conoces sus luchas. Conoces el peso que cargan. Oro para que te reveles a ellos, que atravieses la oscuridad, la duda, el miedo y muestres la verdad de quien tú eres. Oro para que les concedas sueños, visiones, señales, lo que sea necesario para que sepan que tú eres real. Y oro por su protección, Señor. Conozco el costo de seguirte, conozco el precio que pueden pagar, pero tú vales cada sacrificio, tú vales todo. Permite que sientan tu amor, permite que oigan tu voz, permite que sepan que no los has abandonado. En tu santo y poderoso nombre yo oro. Amén. Si tienen cuestiones, si quieren saber más, contacten conmigo. No están solos, e independientemente de lo que el mundo diga, de lo que el miedo les susurre, Jesús los espera con los brazos abiertos. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías 29:13. Este testimonio es real. Esta historia es poderosa, y hay muchas otras semejantes. Si este mensaje tocó su corazón, si despertó algo profundo dentro de usted, no lo guarde para sí. Comparta. Permita que otros oigan la verdad. Permita que otros vean lo que Jesús está haciendo en la vida de aquellos que lo buscan.
Usted no está solo, usted es amado, y Jesús lo espera.